Crónicas del Reino ahora en California. Sinopsis de la administración de la palabra en cuanto a escatología y apologética durante 15 días. Esto va a ser un extracto de la crónica por escrito, esta vez en audio. Bien, vamos a la palabra del Señor, hermanos, sin más preámbulos. 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, leemos así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Desde luego que esto se está cumpliendo de una manera absolutamente diáfana en estos días. Bien, empiezo. En la Iglesia Bautista Hispana del pastor Francisco Juarbe, en Redwood City, ciudad no lejana de San Francisco, en la misma bahía de San Francisco, comenzaba la conferencia para concluirla el domingo en la ciudad de San Francisco, en la Iglesia Nuevo Pacto de mi amigo el pastor Alfredo González Brito. Esa conferencia, que constaría de 8 sesiones, entre el jueves y el domingo inclusive, llevó como enunciado el reino ahora y el nuevo orden religioso mundial. Repito, el reino ahora y el nuevo orden religioso mundial. De eso trataba el tema y ahí es donde vamos a estar haciendo esa sinopsis. Así que allá vamos. Hermanos, este mundo está enfrentando la peor de las horas, porque es la última. Es la noche, donde nadie puede trabajar. Esa es la hora final. La Biblia nos habla del surgimiento de una hiper-mega falsa iglesia liderada por el falso profeta, que será la consecución final y tremendamente aparatosa de la gran ramera, formada por la concreción y sincretismo de las diversas ideologías religiosas mundiales, dirigido todo ello por un falso cristianismo de corte tremendamente humanista y encabezado por el falso profeta, el que tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón, Apocalipsis 13:11. A esto le llamaremos el nuevo orden religioso mundial, es decir, la religión hecha por el hombre, para rendirlo a los pies de la bestia anticristo, es decir, la primera bestia. Vemos que la enseñanza del reino ahora es vía directa al establecimiento de la citada maldad. Por lo tanto, de cara al cristiano, pues va a ser muy importante que comprenda la verdadera enseñanza acerca del reino, para que pueda comprender el engaño y la trampa que se esconde tras el falaz planteamiento del llamado reino ahora por parte de cierto sector del nuevo orden mundial que pretende, inspirada y dirigida por Satanás, como meta final, la destrucción del creyente, y no les quepa la menor duda de eso. En ese sentido, conforme nos vamos acercando como verdadera Iglesia de Jesucristo al momento del rapto y, consecuentemente, de la resurrección de los muertos en Cristo, la maldad en forma de espíritu de apostasía y engaño doctrinal crece por momentos entre los creyentes a nivel mundial, intentando persuadir, seducir y engañar a muchos, aún a los fieles seguidores del Maestro. Y hermanos, esto está escrito en la palabra de Dios. Consulten Mateo 24:24. Vamos al primer punto: el falso avivamiento que viene a este mundo, engaño en gran manera dirigido hacia el creyente. Vamos a leer en 2 de Tesalonicenses el capítulo 2, los versículos 3, 4 y 7. Leemos así: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, el Señor, o el día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Hermanos, la consecución final del misterio de la iniquidad será la manifestación de la bestia anticristo en este mundo, y lo hará a modo de, entre comillas, gran avivamiento. Gracias a Dios, solo durará esta maldad 3 años y medio, pero serán los peores años de la historia de la humanidad. Consulte, por favor, Apocalipsis 13:5, Mateo 24:21. Ahora, curiosamente, hoy en día, más que nunca, en muchos medios eclesiales, sobre todo de corte neopentecostal, se enseña como un hecho de que antes de la venida gloriosa de Cristo tendrá lugar un gran avivamiento mundial sin precedentes en la historia. Lo triste y paradójico de esto es que sí va a haber un, entre comillas, avivamiento,
pero no como muchos lo esperan, sino muy diferente. La Biblia lo dice así. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 14. Y leemos: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Leemos en el 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y en el 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Vamos a ver, ese falso nuevo Elías, que hará prodigios que no hizo Juan el Bautista cuando presentó ante todos al Cordero de Dios, Jesús de Nazaret, véase Juan 1:29. Este falso nuevo Elías engañará a todos los dignos de serlo con esta señal, la de hacer descender fuego del cielo ante los hombres, como en su día, para bien, esa vez, lo hiciera Elías, y que ningún hombre, tampoco en el nombre del Señor, después de Elías, realizara después. Será el prodigio que requerirán ver los moradores de la tierra para creer en el falso Mesías, cuando ese falso profeta lo presente ante todos. Fíjense que la misma bestia anticristo junto al falso profeta, el que tiene cuernos como de cordero, hará otras señales milagrosas y prodigiosas que por el momento convencerán a muchos, a todos aquellos que no aman la verdad. Por eso leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 9 al 11 y 12, lo siguiente: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, por lo tanto, estamos persuadidos de que la enseñanza que se escucha acerca del gran avivamiento mundial, el cristianizar las naciones, el discipular las naciones, la conquista de las naciones, no es más que una preparación para ese falso avivamiento. Recordemos que el diablo es un impresionante imitador de Dios. En ese sentido, el diablo pretende implementar su reino milenial encabezado por la bestia anticristo, buscando, cómo no, el robarle a Dios su reino milenial. Solo su pretensión, evidentemente, no lo va a conseguir. Vamos al punto 2 y vamos a hablar de los testigos llamados testigos de Jehová. Y el título es: Los testigos de Jehová lo saben. Veamos, el evangelio tipo, por lo general, no sabe definir ni entender a cabalidad lo que es el reino. Generalmente, cuando un testigo, llamado testigo de Jehová, se tropieza con un evangélico, lo primero que le pregunta es acerca del entendimiento que tiene el evangélico, como digo, acerca del reino. Bueno, el evangélico, por regla general, no sabe muy bien qué responder. Y el testigo insiste sobre la cuestión del reino y no se mueve de ahí. ¿Por qué? ¿Se han preguntado alguna vez por qué eso es así? ¿Y todos hacen lo mismo? Pues porque se le ha enseñado en el sentido de que el evangélico poco sabe realmente acerca de la cuestión del reino, lo cual lamentablemente es cierto. Antes de proseguir aquí, debo insistir en el punto de que por regla general, el evangélico es muy poco estudioso de la palabra, y en eso el enemigo saca una enorme ventaja. No se estudia suficientemente la palabra, hermanos. Un participante en uno de los muchos foros de Internet formuló la siguiente pregunta: ¿alguien me podría explicar cuál es el significado de Daniel 2:44? Y vamos a leer Daniel 2:44 para saber de qué está hablando. Procedamos. La palabra dice así: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Hasta aquí la palabra. Ahora, otro forista, ante la pregunta, ¿alguien me podría explicar cuál es el significado de Daniel 2:44 que acabamos de leer? Otro forista le respondía de la siguiente manera, presten atención.
Dice, es la interpretación que Daniel le hace al rey Nabucodonosor sobre un sueño que tuvo. Esto aplicaría a nuestra era así. Los reinos que serán destruidos son idolatría, maldad, en fin, todas las trampas que el diablo nos pone para tenernos con él, porque nuestro Dios dice en su palabra, el que no está conmigo contra mí es, y Jesucristo es el reino que ha de venir a nuestras vidas literalmente como nuestro Salvador. Solo si lo aceptamos, si no, seremos destruidos con el diablo. Dios te bendiga, espero haber despejado tu duda. Hasta aquí la respuesta del forista. Y yo tengo que decir, este forista, hermanos, que esperaba haber despejado la duda del otro forista que preguntaba, evangélico profesante, lo que había hecho era complicar más las cosas. Pero eso no es cosa solamente de este varón que respondió. Muchos confunden el reino de Dios en el que el verdadero creyente debe vivir y está en su interior y en la iglesia verdadera. Lo confunden, digo, con el reino que todavía ha de venir físicamente, y ese es el aludido en concreto por esa porción de Daniel que hemos leído y que aquel primer forista preguntaba acerca de ello. Hay demasiada ignorancia dentro del cuerpo eclesial, hermanos. Vamos al punto 3, lo que enseña o lo que se enseña en muchos círculos eclesiales. Se enseña que la Iglesia está llamada a establecer el reino en esta tierra. Y también se enseña en el sentido de animar a todos los creyentes a avanzar en esa acción, es decir, la llamada conquista de las naciones. Y con todo ello se predica y se enseña también como cierto lo siguiente: el avivamiento mundial, la reforma total a escala mundial, la cristianización del planeta, el establecimiento del reino sin el rey presente, el reino, es decir, la Iglesia de Cristo. Todo eso se enseña como verdades de la Biblia, para este tiempo, pero no es cierto. La cristianización del mundo no es algo nuevo, sino que arranca a partir de Agustín de Hipona en el siglo IV, y este Agustín de Hipona fue figura muy importante en el magisterio de la Iglesia católica y romana. Pero como dijo el gran predicador británico Dr. Martin Lloyd-Jones, el propósito del cristianismo no es producir hombres buenos, sino crear hombres nuevos, no mejorar la sociedad como tal, sino confrontar a los hombres individualmente. Esto lo escribió en su libro Knowing the Times. Hermanos, la salvación es personal e intransferible. No se trata de convertir al mundo, sino de que el individuo, por su voluntad, acepte a Cristo. Por tanto, contrariamente al reino ahora, jamás se debería pretender una globalización de la fe en este tiempo actual. Punto 4. Lo que enseñan que ocurrirá con el avivamiento y reforma mundiales que traerán los llamados, entre comillas, nuevos ungidos. Para que el reino se establezca en la tierra es necesario un avivamiento mundial y una reforma mundial. Eso enseñan. Una y otra vez, los nuevos profetas y los nuevos apóstoles, que cada vez surgen más por todas partes, por cierto, no han cesado ni cesan de declarar que debemos creer en el avivamiento que es para estos días, el cual va a tener un alcance mundial y que con él y de forma paulatina ocurrirá lo siguiente. Cito: que el Evangelio se predicará por todos los medios de comunicación que existen, que los cristianos ocuparemos los medios de comunicación de este mundo, que los cristianos ocuparemos todas las instituciones y manejaremos los poderes a todo nivel de este mundo, que las religiones falsas caerán, que supondrá la rendición de los gobernantes y de las naciones enteras a Cristo, que los reyes y potentados, así como los humildes y las gentes en general, caerán de rodillas, confesando sus pecados y recibiendo a Cristo, que a la postre las ciudades y pueblos sucumbirán al poder del avivamiento entregándose a Cristo, que las riquezas de este mundo pasarán a manos de los cristianos, eso les gusta mucho a muchos, que la política y el gobierno de las naciones estarán en las manos de la Iglesia, es decir, de los creyentes verdaderos. En última instancia, el mundo se rendirá ante Cristo en este tiempo. A esto se le llama dominionismo, también llamada teología del dominio, y su nombre corto es reino ahora, en inglés Kingdom Now. Enseñan que cuando todo esto haya ocurrido, entonces el Señor Jesús podrá volver a esta tierra.
Pero fíjense que muchos ni siquiera creen esto, porque dicen que su espíritu, es decir, el espíritu de Cristo, está corporizado en la Iglesia y que por tanto la Iglesia reinará y reina ya, aquí y ahora. Esta última es enseñanza de los llamados Manifest Sons of God, o hijos de Dios manifestados, herejía proveniente del Latter Rain Movement, movimiento restauracionista dominionista de mediados del siglo pasado. Por eso, poco se predica sobre la venida del Señor en estos últimos tiempos por parte de muchos. Y ahí tenemos una división promovida, hermanos. En realidad, todos estos movimientos de corte postmilenarista dominionista lo que hacen es promover división en el cuerpo de Cristo. Escuchen bien, división. En una de las convenciones del G12 en Bogotá, Colombia, en concreto en la Convención 13ª Internacional del G12, fecha 30 del 1 del 2008, uno de los llamados nuevos apóstoles, en concreto el señor Wes Richards, exclamó lo siguiente, y eso está perfectamente documentado. Él dijo, cito, «Hay un potencial asombroso para hacer grandes cosas en cada uno de ustedes, para traer avivamiento, traer reformas y revolucionar el mundo con el reino de Dios. Tú puedes cambiar las cosas. Te asombrarás al ver lo que Dios es capaz de hacer a través de un individuo». Y ahí viene la cosa, escuchen. «No mires a otras iglesias ni otras naciones que no siguen esta visión», se refería a la visión del G12, «porque tu familia será la que Dios usará para transformar tu ciudad y nuestro mundo». A pesar, y además de ser un movimiento absolutamente, hasta aquí la cita, por cierto, a pesar, digo, de ser un movimiento absolutamente dominionista, donde el individuo y la Iglesia es la que tiene que transformar este mundo, cosa que la Biblia no enseña. Además, digo, el G12 es un movimiento divisionario, promueve a las claras la división. Ellos enseñan que si no estás en la visión, entonces estás en contra de la visión, ya que la visión, dicen, es de Dios para estos últimos días. Es una nueva revelación que dicen Dios ha dado, pero no hay nueva revelación, sino todo ha sido revelado y se llama Biblia, y no se le puede añadir nada a la Biblia, hermanos. Pero un ejemplo que nos brinda la historia sobre el reino ahora, Kingdom Now, fue el que se produjo como resultado de la primera cruzada. Escuchen, eso está en la historia, hermanos. Y eso fue el establecimiento del llamado Reino de Jerusalén en el siglo XII, que fue el intento de establecer una teocracia en este mundo a partir de Jerusalén. Un error, un escarnio al nombre de Cristo. Sobre la cuestión del llamado Reino ahora o Kingdom Now, como un movimiento dominionista, Gavin Finley, doctor en medicina, en su ensayo La teología del dominio en la historia reciente, escribe lo siguiente, muy interesante su ensayo. Dice así, cito, «La teología del dominio incorpora el pensamiento de las cruzadas. Enseña que es nuestro deber como cristianos el conquistar el mundo en el sentido político y, si es necesario, en el sentido militar, para así imponer el gobierno bíblico. Cristo no volverá, ellos dicen, hasta que la Iglesia se haya levantado y tomado dominio sobre todos los gobiernos del mundo y las diversas instituciones. Los dominionistas afirman que todo ello está fuera de toda discusión. Tal y como lo ven, esto es un mandato de Dios». Hasta aquí la cita de Gavin Finley. Dense cuenta, hermanos, dense cuenta de esa enseñanza, absolutamente contraria a lo que la Biblia enseña para este tiempo. Lo que pasa es que ocurre todo lo contrario. La Iglesia se está rindiendo al mundo, y eso por parte de ellos. Como digo, el problema es que más bien la Iglesia se rinde, o la Iglesia o parte de la Iglesia, o que ya se puede llamar Iglesia, se rinde al mundo antes que el mundo a Cristo. Y para muestra un botón. El pastor de la mega iglesia más grande de Estados Unidos, que es Joel Osteen, recientemente bendijo públicamente el cargo de la alcaldesa de la ciudad de Houston, en Estados Unidos, la lesbiana Annise Parker. En la foto, una foto que se puede ver, y lo pueden ver en nuestra página web, ahí lo mostramos, salieron los periódicos, por cierto, es público. En esa foto se ve a la lesbiana practicante, la nueva alcaldesa de Houston, Annise Parker,
que aparece de la mano con otra mujer, su partener. Y justo debajo de sus manos una Biblia, lo cual es bastante escarnio, ¿verdad? Y al tiempo que el llamado pastor Joel Osteen está bendiciendo su cargo. Ustedes ven que realmente el mundo está entrando en el seno eclesial más que otra cosa. Pero hay mucho más que podríamos decir. Vamos a hablar de César Castellanos, del ADN y del linaje real. Así que volviendo al G12, como parte del tremendo engaño que se está plasmando en gran parte del seno eclesial en estos últimos días, por creer que ahora es el momento de nuestra glorificación aquí en la tierra, Castellanos asegura que debemos cambiar nuestro ADN. Sí, lo han escuchado bien. Dice que tenemos que cambiar nuestro ADN para de ese modo recibir el linaje real. Justamente su libro se llama así, se llama de la siguiente manera: Cambia tu ADN para recibir linaje real. Hermanos, no vamos a cambiar nuestro ADN, y menos aún para recibir algo que ya tenemos, es decir, linaje real. Pero ya no saben qué inventarse, ¿verdad? Ahora vamos a ver aquí qué es el ADN. El ADN es la abreviatura del llamado ácido desoxirribonucleico y constituye el material genético de los organismos. Estamos hablando de cuerpo, no estamos hablando de espíritu aquí. El ADN es el componente químico primario de los cromosomas y el material del que los genes están formados. Por lo tanto, como digo, es algo concerniente a la materia y nada tiene que ver con cuestiones espirituales, tales como la salvación, el perdón de pecados, el sacerdocio universal del creyente o el linaje real, citando a 1 de Pedro 2:9. Hermanos, la salvación nada tiene que ver con nuestro ADN, el cual desaparecerá cuando resucitemos o seamos transformados. Menos todavía debemos cambiarlo para recibir, como digo, el linaje real del cual ya somos por ser, o ya tenemos por ser parte, por ser de Cristo. Así que a la luz de lo visto, libremente podemos decir que Castellanos parece estar apelando a la ignorancia e ingenuidad de muchos. Al menos lo parece, ¿verdad? Sigamos, hermanos. ¿Cuál es la esperanza de los creyentes? La realidad, como creyentes, es que al igual que Jesús, no somos de este mundo y que por lo tanto podemos esperar el mismo trato que le dieron a Él cuando estuvo entre nosotros. Véase, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19. Y hermanos, esto no es fatalismo ni negativismo, ni tampoco, como dicen y nos acusan, teología de la resignación. Y si lo es, entonces la crucifixión de Jesús también fue un error. Y sabemos que en ningún modo fue así. Sin la cruz no hay vida. Pero Él acabó en la cruz, hermanos. Gracias a la cruz, hoy podemos los creyentes tener la seguridad de que, a pesar de que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. 1 de Juan 3:2. Hermanos, ahora somos salvos por medio de la fe. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hermanos, no adelantemos los tiempos. Ahora, entendamos esto. Y es importante, prestemos atención. El dominio mundial de la Iglesia, es decir, el reino ahora, es un concepto que no está apoyado por ninguna evidencia escritural. Solo descansa en un impacto emocional para ser aceptado. Escuchen bien, solo descansa en un impacto emocional para ser aceptado. En la conferencia de Redwood City, la cual fue promovida por el hermano Milton Zavala de la librería cristiana Shalom, y desde aquí aprovecho para públicamente mostrarle mi agradecimiento, así como también al matrimonio Peraza, que fueron tan hospitalarios conmigo. Digo, en esa conferencia estuve enfatizando el hecho de que en la actualidad es menor el énfasis en los círculos neopentecostales, dominionistas, restauracionistas y afines acerca de la necesidad de prestar atención al cumplimiento de la profecía bíblica. La profecía bíblica, hermanos, queda a un lado por parte de estas personas. En dichos círculos se enseña que el anticristo, la tribulación y la apostasía de la Iglesia son temas prácticamente irrelevantes, mientras ponen su mira en una nueva era de paz y éxito de la Iglesia, sin tomar en cuenta las profecías de la tribulación,
no están esperando en este tiempo la venida de Cristo por los suyos. Y lamentablemente, y como apunté al principio, muchos se van a quedar en tierra en un principio porque van a ver en el anticristo a un príncipe de paz, ya que éste va a prometer engañosamente a todos los mismos postulados, de hecho, que ellos persiguen en la actualidad. Les van a engañar por ahí. A diferencia de como está escrito en la palabra, muchos actualmente no creen que se está levantando una apostasía sin precedentes históricos. Pero eso está escrito en la palabra. Vayan a 2 de Tesalonicenses 2:3, ahí lo dice. Ahora, pensemos bien esto. Escuchen bien, por favor, y presten atención. Tantas veces lo he dicho. Sin una tribulación pendiente de producirse, véase Mateo 24, 21, Apocalipsis 13, 15 y 16, hermanos, no hay necesidad de estar vigilantes. Repito, sin una tribulación pendiente de producirse, no hay necesidad de estar vigilantes. Si no hay apostasía, escúchenlas donde está escrito esto, 2 de Tesalonicenses 2:3, 2 de Timoteo 4:3, 2 de Timoteo 4 y 3 del 1 al 5. Repito, si no hay una apostasía, no hay necesidad de discernir el engaño ni preocuparse por el error, solo esperar la bendición. Y en eso están muchos, hermanos, muchísimos, engañados por los flautistas de Amelín de turno que les están llevando a la perdición, o al menos a no ser receptores de todas las bendiciones de Dios en la eternidad. Y justamente esto es lo que está ocurriendo, como digo. Hermanos, muchos tienen su guardia bajada y consecuentemente están creyendo mucha mentira con sus consecuencias, porque no ven la necesidad de discernir ni de estar vigilantes, porque neciamente creen que ya viven en el reino prometido, conquistando las naciones, persiguiendo una prosperidad materialista, muchas veces buscada por pactar, entre comillas, con Dios, como si esto fuera posible. Y yo les insto, hermanos, a que encuentren un solo lugar en la Biblia donde esté escrito que el hombre, en la voluntad del Señor, haya pactado o haya podido pactar con Dios. Muchos maestros hoy en día presentan la doctrina del establecimiento del reino ahora como la única opción adecuada para la salvación de este mundo y el único motivo práctico y realista de la existencia de la Iglesia. Pero esta visión atractiva de gloria no deja de ser un delirio, un engaño. De hecho, es la visión de los globalistas y de los arquitectos del nuevo orden mundial, es decir, los que dicen un mundo, una Iglesia. No deja de ser la meta de la llamada nueva era y de un sinfín de grupos afines, a la cabeza de ellos la misma cúspide de la pirámide vaticana, jesuita Illuminati, inspirada y dirigida por el antiguo Lucifer. Las voces que se levantan en infinidad de congresos, conferencias, libros, etcétera, anunciando lo contrario a lo que Jesús enseñó al respecto es impresionante. Como muestra de ello, lo siguiente es lo que enseña César Castellanos. Fíjense que dice en su libro Liderazgo de éxito a través de los 12, página 394. Él dice así o escribe así: Dios quiere que empecemos a conquistar las naciones para Él. El Señor está soplando vientos de bendición para el mundo, vientos de cambio político, económico, social. ¿Es verdad eso, hermanos? No, no es verdad. Ahora, es fácil para el creyente corriente y sencillo llegar a pensar que todo el mundo es bueno, porque Él es bueno. Eso se llama ingenuidad. La realidad, hermanos, es que vivimos en tiempos muy peligrosos en el cual existen hombres amadores de sí mismos, lobos rapaces que no perdonan al rebaño, falsos profetas y maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras, falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Cito, y estoy citando 2 de Timoteo 3:1, Hechos 20:29, 2 de Pedro 2:1, 2 de Corintios 11:13. Y a la cabeza de todos ellos está el propio diablo, empeñado en que no se cumpla lo que Cristo prometió, es decir, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Gloria a Dios que sí van a prevalecer. Por ello, cuando se intenta sacar a la Iglesia de su posición y papel auténticos para encaminarla en una dirección que no es la del Espíritu Santo, como pretenden, entre otros, los defensores del establecimiento del reino ahora, el diablo toma ventaja y, tristemente, muchos van a ser dañados. Hermanos, tengamos presente lo siguiente: no hay reino sin el rey. Cuando venga el rey, tendremos reino. Repito, no hay reino sin rey. Cuando venga el rey, tendremos reino. Ese será el reino prometido a Israel, el mismo reino acerca del cual aquel forista preguntaba refiriéndose a Daniel 2:44 y que el otro forista le respondió tan mal, por ignorancia.
Hermanos, esta enseñanza evidentemente fue muy concretizada en esta crónica, en la que he estado compartiendo a lo largo de casi estos 15 días en California, tanto en el área de San Francisco, Redwood City, San Francisco Alameda, como en el área de Los Ángeles, más al sur, Hollywood, Valle de San Mateo, Little Rock, en California, etc. Compartí otras enseñanzas afines por petición de algunos pastores en diferentes lugares, como por ejemplo acerca de la imposibilidad del G12 para esta dispensación de la gracia. Véanse los diferentes artículos en nuestra página web y también acerca de las 70 semanas de Daniel. Bien, hasta aquí este resumen. Dios les bendiga. Podrán ver mucho más si leen la crónica que tienen ustedes también en nuestra página web www.centrorey.org. Hermanos, eso es todo. Dios les bendiga muchísimo. Amén.